Bueno, enseguida ampliamos esta información, pero otra noticia destacada, especialmente desde esta tarde, es lo ocurrido con esta adolescente en la zona de Lambaré. Algo que podría ocurrirle a cualquiera teniendo en cuenta la proliferación de los considerados vapeadores en la actualidad. Realmente llamó mucho la atención el testimonio del padre, porque él dice haber escuchado esta explosión dentro de la habitación en donde se encontraba la joven menor de edad, por cierto, pero en la presencia de su hermano menor ocurrió aparentemente esta explosión en la cara, en el pecho, afectó las manos, el rostro de la joven, que tuvo que ser rápidamente atendida. Lastimosamente falleció en el Hospital Regional de Lambaré. Que termina falleciendo justamente por un shock hipovolémico, una gran cantidad de sangre perdida aparte de esta chiquita. Trataron de reponer con varios volúmenes, pero lastimosamente el factor tiempo fue determinante y ella perdió la vida. Exactamente. Incluso la médica profesional que la recibió en urgencias hacía referencia a laceraciones en parte del rostro y del cuerpo. Una explosión que no es la primera vez que ocurre con la manipulación de este tipo de elementos, de artefactos. En el mundo entero hay reportes oficiales acerca de explosiones que terminaron en tragedia. Y el uso de los cigarrillos electrónicos o vapeadores hoy en día es considerado como un problema de salud pública mundial. Incluso la FDA de los Estados Unidos, determinadas marcas, ya prohibió su circulación. Aquí en Paraguay se tiene al menos 10 importadores. La DINAVISA emplazó a estas importadoras para que en agosto pongan en regla sus documentaciones, porque de lo contrario ya no podrán importar estos productos. Le consultábamos a María Antonieta Gamarra si en DINAVISA saben cuáles son los componentes de estos vapes o pot, y simplemente decía que ellos se ciñen por lo que declaran los importadores y los fabricantes. Pero o sea, no pueden certificar si eso es realmente cierto. Nadie puede certificar qué es lo que contienen estos vapeadores. De hecho, en la propia página de la Dirección Nacional de Vigilancia hace referencia a la prohibición de venta de estos artefactos a menores de edad, y estaba en poder de una menor de edad. Aunque el padre dijo, él reconoció que no sabía que su hija manipulaba este tipo de artefactos eléctricos. De hecho, que cuando uno compra en un local comercial, en muchos de estos, en el momento de la compra, ya te hacen abrir el vapeador y le dicen, pruebe por favor, porque muchos vienen con falla. Y muchos vuelven para devolver el artefacto porque algunos presentan problemas. Evidentemente, no es algo tampoco aislado. Recordemos, compañeros, hay que hacer una diferenciación muy importante, porque hay varios tipos de artefactos o elementos que reemplazan lo que es un cigarrillo. Está el cigarrillo electrónico, que parece un bolígrafo. Está el pot, que no tiene ningún tipo de carga eléctrica. Ahora bien, el vapeador es este aparato que estamos viendo, que efectivamente lleva una carga eléctrica muy importante. Sí, tiene una batería. Claro, lleva una batería muy grande que tiene una garantía de duración de acuerdo al uso, de acuerdo a la frecuencia con que uno usa, ¿no? Son unos aparatos grandes que estamos viendo que parecen como una cajetilla de cigarrillo y caben en la palma de la mano, lo que habría generado este terrible desenlace en la zona de Lambaré. De acuerdo a lo que decía justamente la médica que se encargó de atender a esta chiquita de urgencia, comparaba un poco la situación con un teléfono celular, de aquellos que también tienen una carga eléctrica bastante importante con la batería incorporada, y ella decía, es lo mismo que vos vayas utilizando durante un largo tiempo un teléfono celular conectado al cargador, a la corriente eléctrica, y es muy pero muy peligroso. Ahora, papá, mamá, ¿qué hace a partir de esto? ¿Conoce, investiga, sabe? Lo importante es siempre alertar a tiempo. Y saber de quién consiguió, quién le entregó. Saber si esta marca que estaban manipulando está o no representada, si tiene autorización de venta, ver qué habría pasado con este equipo, porque la prohibición de venta a menores está, pero ¿quién le vendió? ¿Quién le entregó? ¿Quién le consiguió? La prohibición de venta a menores está, pero el mayor consumidor es el menor de edad. Exactamente. La normativa justamente establece por parte del Ministerio de Salud Pública que cada punto de venta debe tener un cartel indicador de que está prohibida la venta a los menores de edad, de efectivamente los efectos que pueden causar, porque bueno, así como decía nuestro compañero más temprano, no sabemos a ciencia cierta los componentes. Hay vapeadores que tienen cierto tipo de fragancias, pero lo concreto es que existe cierto porcentaje de nicotina dentro del interior de estos. Hace poco entraba en una de estas tiendas de conveniencia y había como un frasco en donde habían varios vapeadores adentro, y consulté, justamente preguntaba qué era eso.
Y la encargada me promocionó el producto como diciendo es amigable con el ambiente porque una vez que lo fumas podés devolverlo y se destruyen de una manera mucho más ecológica, amigable con el ambiente, pero evidentemente no en todos los casos con el ser humano. No, totalmente. Incluso algunos estudios con sustento científico señalan de que es igual, incluso más nocivo que el propio cigarrillo. Contiene nicotina, como decía Juan, y la nicotina genera adicción en mayor o menor grado. Exactamente. ¿Pero cómo certificas el grado? Al no tener la especificación. Claro, pero debería tener. Y no tienen. Bueno, Y acá solamente se ciñen por lo que dice el fabricante o el importador y nada más. Y también se habla mucho de que es un paso siguiente ya al consumo de marihuana, a la esencia de cannabidol también que suele incorporarle a este tipo de artefactos. Hay productos que vienen con esta misma presentación, pero que sí tienen cannabidol. Es o sea, así, es una es cuestión así. opcional, ¿verdad? Sí, entonces hay que tener mucho cuidado realmente ante el auge de este tipo de aparatos. Lo utilizan en locales bailables, por ejemplo, ante gran cantidad de personas. De hecho, un hecho similar así puede causar una tragedia masiva y lamentamos mucho realmente hoy perder una vida tan joven a causa de esta situación. Aparte de esa distorsión que hay también, porque uno cuando ve a una persona joven fumando o vapeando, es más incluso aceptable que tenga un cigarrillo entre los dedos. Claro. Uno acepta más socialmente el vapeo que el cigarrillo. Sí. ¿Entendés? Lo que pasa Pero es que estamos también, equivocados también en ese concepto. El punto de vista del marketing hace de que se venda el producto como una opción para dejar el cigarrillo. O sea, para no dejar de forma drástica, que es lo que más cuesta, se puede dejar de manera progresiva con el vapeador. Y además, en la mayoría de los lugares sociales se deja fumar adentro. Entonces, obviamente, la gente prefiere un cigarrillo hoy día que prefiere un vapeador que un cigarrillo, ¿verdad? Lo cual responsable, perdón Mercedes, somos los padres y las madres que ponemos en manos de nuestros niños este tipo de elementos realmente es un punto a analizarlo. Está don Roberto Peralta. Antes que nada, el grupo le envía un fuerte abrazo, nuestras condolencias y tratar de entender qué fue lo que pasó con Romina. Don Roberto, nuestras condolencias. ¿Nos escucha? Sí. Ellos pues sube. Él hay cuaco de la Yure. Algo pues claro, a veces día por ya por la Italia. Estable por la Italia, ya por mi hermano de ya por la Italia. Apenas yo vuelvo ya por ahí se nangma o preparar la nangma mía apenas las 8:30 a eso es de allí de la mañana ahí se no ambiente papá y te da pues que la ahí costura desde nuestra pieza no fuertemente ya abría en la yo di pues que la costura ahí se ve mamá y se ve yo dije objeto verde y verde eso. Ambas películas verde y eso señora. Dice, tiene verde y tiene cosas verde y eso. André cuál yo no es eso. Pero yo quiero la papel porque a mí pasar que veo que primera allá. 2 minutos más o menos. Hoy la y costura el cohete explosión será presionable lo que o capuja veo o sea hacia allí papá y llevarme en el hospital dice no quiero morir papá llevarme a ese japo a allá de la ciudad de Ubi o sea la Ubi da a la de peso medio o abrilhento que eu uso de peso cena YouTube tu green eu paro pirira o lá o pei a roupa pesa agora para lá esse caminhão está pela esse essa lugar o sea Hospital Lambaré no a 5 minutos ya no es más seguro pero y hermano menor él no hay hermano mayor ahí justo en Otaita peinado Mundela y media de izquierda la ya está quiero Don Roberto, penda pesisa cuela a purjabe vapeador.
No, supuestamente no, menos, porque ahora con la disfrazada, ella más no echa esta gente y todo, ahora es muy pobre nada pues se va a ver. Ahí va. Mm. Apea, Supuestamente usted ha dado capuesta, pero ahí más distancia para el juego. Está cañón que era yo, ya piso es, ayudamos yo el papel ya ves el cacha había ya las por Colombia. Y poco después ni la de vapeadores. Mamba, él es vapeador. Hablan de mayor, a la policía me ha pagado mi policía o analiza para, o sea, ahora está la fiscalía, pero yo revisaba con la hora. Porque don Roberto Penda Peicuaila, hoy por Ujagüera, el tipo de aparato, nunca han de ensayar, nunca han de en baile. Nunca han de puya, pero siempre a controlar. Hay un michapán y nunca han de puya. Pero y vi, pero tenía compañera de trabajo, yo de vecina y con mi amiga. Hoy en día fui la 1 de la madrugada, pero hoy en día la discoteca. Ya ni menos probamos, pero que era ahora ni soy yo, porque te va a ir la operadora, estamos operando ese. Hoy me que o probacera en de calcular su bebé con la. Probacera, Porque no se va a ir. Porque da endera un bae. No, anda ahí. O sea, anda ahí, a investigar, porque ese hijado y mi hermano de madre. De hija. No me hija sube. Eremina, se algo inconsciente mamuajela hospital, ¿ves? No, no sé, un piso ya no me está vegetal, luego quiere fama será. O sea, mire, conmigo, esta vez a poner la cañón, esta vez a jaite. En 5 minutos, además, no digo, yo se lo voy a sacar, ahí quedamos, procurar ese igual. No sé, la autoridad, con un tubaca, no va a terapia de ella. Apa yang nak tu minta como son ayer, pero yo no voy a caber. Don Roberto has estado yurepe en la volumen de tu mía corrige y la doctora muy hagüe sube porque estañan de comprar la tubu la de allí. No, no yo, imagínate. Ando yure imagínate. Solamente la sean las ahí que no reacciona más que ya mañana para por calle ya pasar para pues no ya puede ver primero sitio que o país ahí que un poco a veces la informó a unos años teniendo litros tu cuidado pero la primero recuperar. ¿Hay donde única hija o con otra familia? La mi cara indígena única hija. Porque se ha reportado esa familia pero cuando vivió en día. A la fiscalía es de don Roberto, ya puede con la autopsia o perenda pipotadima y con la autopsia de la Jiménez. No, voy a ir ya, bueno, con la checa o la autopsia primera, aunque sea esta para cuando se va a ocupar ya una lista de va a hacer primero año muy pero autopsia para el peligro pero yo la autopsia y captulla pues de peña amiga de pedo mía pues en die pues han bue pues haré da pe ba la noña ya te yo que se ve si la va por esta simpatía y no muy buena media que Pero entonces don Roberto ha estado en la o capurandella en no yepe mara la o allá un dinamita la hoja pues hasta caer hoja hace la vieja no es quiere y nada ese pues hay un algo de la que porque papá llevan en la punta en el hospital no quiero morir pero apoyo llega más de más pero ya prima y ayudar ambos a la ciudad para acá ya la ya de un caña de ya de tanto en el mundial no te ayuda a abrir las puertas a la hospital llamando dice ayuda yo y tú que mala camioneta los gente
Con 16 años recuerdo, lleva. 16 años. Ojo colegio, ya pues la tarea, curi tranquilo, página, curi ante la desgracia, Juan en Guacete, ahí no, Roberto. Colegio de esta la tarea, ya fue apenas la niña hermano, ahorita se ve a tu divina, ya fue, te va por el que. Bueno, don Roberto, nuestras condolencias ante mucha fuerza de Guaná, de Envideco Guaná y hermano Cuera de Guaná. Bueno, doña Janota va a ir a la Fiscalía con investigación. Va hoy come va o capú. La legal de periodista y votar va a hacer la entrevista. Hoy no le una sustancia otra. Yo calculo eso, no hay usted venía una cosa más allá de igual. Porque la primera vez, o sea, empezar a él nunca lo utilizar ya me curuya. Bueno, don Roberto, muchas gracias, Mante, mucha fuerza. Gracias, don Roberto Peralta. Él es el papá de la joven de 16 años. ¿Qué relato estoy tratando de entender, de graficar y llevar justamente a esa imagen lo que acaba de expresar? La vi ensangrentada, me pidió auxilio que la llevara al hospital porque no quería morir. Qué terrible realmente, Carlos. Terminó falleciendo la joven. Y estamos viendo ahí justamente lo que ahora es una evidencia para la Fiscalía. Este es aparentemente el aparato. Y lo que decíamos al principio, no corresponde a este vapeador tan grande que normalmente lleva baterías, necesita una recarga normalmente conectada a una corriente eléctrica. El pot. Por lo menos tiene el tamaño. Habría que ver qué tan grande es, porque ahí no se puede dimensionar, ¿no? Supuestamente el pot también tiene una batería de litio. Sí, tiene. Adentro. Una batería de litio, al igual que las baterías de los celulares. Sí, tiene. Pero lo que me llama acá la atención es que no sé si este pod tiene de por ahí una estructura extra, pero esto se ve intacto. Es decir, ¿cuál fue la parte que explotó? Esto es lo que ahí resta. se ve vacío. No, lo que resta, en la primera foto. Es lo que resta. Bien, Bueno, ya está en manos de la investigación de la Fiscalía. También, obviamente, tendrán que intervenir las otras instituciones para garantizar, en el caso de la venta de estos, y obviamente también saber si el que explotó tenía representación y si vino no fallada la máquina. Estos cigarrillos electrónicos o vapeadores, como se les llama, o se han convertido de un tiempo a esta parte en un verdadero problema para la salud pública. Nosotros al inicio del noticiero conversábamos con el padre de esta joven que fallecía anoche cerca de las 21 horas aproximadamente tras ingresar al hospital de Lambaré. Lamentaba esta situación, inclusive la venta libre de estos elementos y su alcance por sobre todo a los menores de edad. Si bien existen restricciones, realmente se ha convertido en un verdadero problema. ¿Qué es lo que pasaba anoche en el Hospital Distrital de Lambaré? Eran aproximadamente las 21 horas cuando esta joven ingresaba de urgencias. Rápidamente todo el plantel médico, tanto de pediatría como otros especialistas en cuadros respiratorios o en situaciones respiratorias, intentaban reanimarla. Ella reacciona en un momento dado, pero a raíz de las serias consecuencias que sufrió en las áreas respiratorias, la sangre perdida por la lesión pulmonar, finalmente falleció. Desde este nosocomio informaron que ella perdió cerca de 2 litros de sangre aproximadamente. Es decir, la causa de muerte fue un shock hipovolémico ocasionado en esa área respiratoria, si bien también recibió volúmenes de sangre ya prácticamente fue imposible que sobreviviera a la explosión, digo bien, ocasionada por este elemento electrónico. En el servicio de urgencias ingresa aproximadamente a las 21 horas una menor de 16 años
de sexo femenino. Aparentemente ella estaba utilizando un cigarrillo electrónico donde explota, tuvo una explosión utilizando el aparato, como le llaman los jóvenes, el vapeador, ¿verdad? Eso le produce una explosión en la boca probablemente, y posterior al cual los padres la traen a nuestro servicio, ¿sí? Ella ingresa a nuestro servicio ya sin signos vitales. Entonces los médicos y todo el personal de salud se procede a una RCP avanzada, ¿sí? La paciente logró salir del paro por unos minutos, pero posterior al cual volvió a tener otro paro. Probablemente, o sea, tuvo un trauma de tórax mixto, ¿verdad? Entonces, eso que le produjo un shock hipovolémico. Clínicamente se logró llegar a ese diagnóstico, se le puso un drenaje pleural e incluso se drenó más de 2.000 de líquido, prácticamente sangre. Bueno, y desde el área de pediatría del Hospital Distrital de Lambaré hicieron un llamado muy especial, y es con relación a la atención que deben prestar los padres para evitar que estos elementos lleguen a los menores de edad. La verdad que nosotros por cuestiones de infraestructura, ¿verdad? El nivel de atención acá nosotros limitamos hasta 15 años, teniendo en cuenta de que nosotros, como les repito, la infraestructura para pediatría de repente contamos ya con camas pequeñas. Entonces, obviamente, por el rango etario que nosotros estamos atendiendo, la verdad que nosotros no tenemos antecedente alguno de este tipo de casos, ¿verdad? En pediatría, pero en realidad esa es una paciente que está dentro del campo pediátrico, pero para mejor atención nosotros dividimos la misma, o sea, 16 años para arriba ya atienden, médico de familia, muchas veces asistido con pediatría, clínica médica, y menores o hasta 15 años en pediatría. Entonces, por ese rango etario yo presumo que nosotros no tenemos ese tipo de antecedentes aún, ¿verdad? Porque sabemos que cada vez estos chicos inician mucho más temprano esos hábitos, lastimosamente, ¿verdad? Bueno, es un tema muy importante. El Ministerio de Salud Pública tiene ciertos lineamientos, sobre todo con el tema de la venta controlada de este tipo de aparatos, y que son recreativos en muchos casos. La venta está prohibida a los menores de edad. Las multas por incumplimiento van hasta 88 millones de guaraníes. En las medidas que se toman está la amonestación, la multa, el decomiso de los productos, la suspensión, la clausura temporal, incluso hasta definitiva de los locales que venden esto, principalmente a los menores de edad. Lo que dicta Salud Pública es lo siguiente, es que es obligatorio colocar un cartel prohibiendo la venta a los menores de 18 años. También la venta es personal y directa, está prohibido hacerlo a distancia, debe ser de manera presencial. Y por otro lado, solo se puede vapear, por así decir, en lugares abiertos y no así en los lugares cerrados. Esto ya está establecido por ley. La nicotina de los cigarrillos electrónicos es adictiva y puede dañar el desarrollo del cerebro. Vamos a escuchar lo que dice la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria acerca de estos registros que están pendientes de parte de importadores de manera formal en nuestro país. Lo que nosotros hacemos en este caso, tanto en el tabaco como en los vapeadores, es autorizar la comercialización teniendo en cuenta los datos de seguridad del producto, la emisión que tiene de nicotina y que es lo que ellos declaran, y nosotros debemos corroborar que eso esté de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, y además que contengan todas las alertas. Estas alertas que seguramente ustedes suelen ver, que es fumar daña la salud o prohibida su venta a menores de 18 años, ese tipo de cosas. Entonces, al contar con todos los requisitos, además de tener los datos, en el caso de los vapeadores, bien del tipo de dispositivo que se utiliza, entonces ahí recién le vamos a dar una autorización de comercialización. Pero lo que vigilamos justamente es que contengan todas estas alertas de tal forma a que la ciudadanía, por lo menos antes de utilizar estos instrumentos, digamos, tengan conocimiento de cuáles son los riesgos.